a todas y todos. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Esperamos unos momentos más para que todos entren en la sala. Buenos días. Aún la tecnología no es del todo instantánea. Que esperamos que entren. Tenemos más de 70 registrantes para la reunión de hoy. Cuando miré la última vez esto hoy en la mañana, nuestra mañana en Inglaterra estoy. Buenos días. Le doy la bienvenida a nuestro webinar. Ahí están entrando. Bienvenidos. Buenos días a todos y todas. Bienvenidos. Estamos esperando unos momentos para que todos entren en la sala, porque la tecnología aún no es completamente instantánea. Ahí estamos. Bienvenidos a nuestro webinar sobre el tema de análisis de rentabilidad, una herramienta de gestión eficiente auspiciado por Triple Jump Advisory Services y organizado por nosotros de Inspiring Development. Mi nombre es Carmen Gail, seré su moderadora hoy. Nuestro webinar tendrá una duración total de 1 hora y 40 minutos. La primera hora y 10 minutos están dedicados a presentaciones. Los últimos 30 minutos dedicaremos a sus preguntas. Ustedes pueden enviarnos sus preguntas en cualquier momento mediante el botón en la parte inferior de su pantalla que se llama Q&A, preguntas y respuestas, questions and answers. Q&A en la parte inferior de su pantalla. Pueden premere el botón, abre y pueden escribir su pregunta a cualquier momento durante las presentaciones ya, que podamos responder a sus preguntas en los últimos 30 minutos. Estamos también para ustedes grabando este webinar hoy y compartiremos el enlace para cargarlo por correo electrónico dentro de 48 horas. También incluiremos el PowerPoint que le presentamos hoy. Al salir del webinar, usted verá una ventana emergente que le dirigirá a una breve encuesta. Esta es de gran ayuda para diseñar estos eventos. Solo toma unos minutos y ofrece la posibilidad que estemos diseñando el siguiente tema exactamente en torno a lo que interese a ustedes. Por favor, ayúdenos con esos pocos minutos de su tiempo. Nosotras, aquí, como imagino que ustedes también, tenemos curiosidad por saber quién está aquí con nosotros hoy y quisiéramos presentarles el sistema que vamos a usar durante el evento de hoy, el Menti. Por favor, de cualquier dispositivo, su móvil o su computadora, su laptop, entre en la página menti.com y envíe el código que está aquí en la pantalla. Menti.com desde cualquier dispositivo, su móvil, su computadora, su laptop, su otra pantalla, ingrese el código de la reunión de hoy, 4220-1449. 4220-1449. Es la página de menti.com y ya le activo la primera pregunta que usted va a ver activada. ¿Desde qué país está participando hoy usted? Solo ponga su país y ahí la bienvenida ya a los colegas de Honduras. Y por favor, de Panamá, de México, de Nicaragua, gracias que participen. Es la página menti.com y el código es 4220-1449. Qué bueno verles todo aquí, de Panamá, de Ecuador, de México, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Honduras. Les doy a todos la bienvenida. Entren por favor en la página. Menti es completamente anónimo. Lo vamos a usar también un poco durante la presentación para ver un poco qué es la situación en las otras instituciones, los otros clientes de Triple Jump que están aquí con ustedes. Sepan que es completamente anónimo, no hay forma de saber quién responde qué a través del sistema. Por eso es confidencial y anónimo. También porque sabemos que la práctica es buen aprendizaje,
Tenemos una segunda pregunta para practicar. Mi institución es, ¿qué es? ¿Una institución microfinanciera? ¿Una microfinanciera captadora de depósitos? ¿Un banco? ¿O otro, que podría ser un inversionista o algo, un fondo, algo así? Por favor, también responden un poco a estas preguntas para saber un poco quiénes son las otras personas que están aquí hoy con nosotras. Aquí vemos que tenemos una mayoría de instituciones microfinancieras, una gran parte de bancos también y algunos otros. Muchísimas gracias por participar. Dejen la página o la aplicación abierta durante el webinar. Volveremos a algunas preguntas interesantes sobre el tema también. Esperamos que sea interesante para todos ustedes conocer un poco más sobre las otras instituciones y su situación también. Muchísimas gracias por participar en esta primera parte de Menti. Déjenlo abierto por el momento. Y ahora es tiempo que les presente sus presentadoras de hoy. De ahí me regreso a nuestra presentación y nos avanzamos un poco. Están con nosotras hoy Martina Peter, banquero senior de Inspiring Development. Martina tiene experiencia considerable en funciones de finanzas de grupo y de directora financiera en bancos MIPYME en Latinoamérica. La rentabilidad ha sido un tema importante cuando ella fue directora financiera de un banco MIPYME en Latinoamérica en un momento y un entorno particularmente desafiantes. Esta situación le duró 5 años. Así ha tenido mucha experiencia con este tema. Con ella está Janet Pacheco, también nuestra banquero senior, y tiene más de 30 años de experiencia en gerencia ejecutiva de entidades financieras y como consultora senior en las áreas de crédito MIPYME, desarrollo de estrategias y gestión del cambio en instituciones financieras en Bolivia, Ecuador y Colombia. Es un gusto tener las dos hoy aquí con nosotros y les doy la bienvenida. La única cosa que quiero recordar es que no olviden hacer sus preguntas directamente a través de la función de preguntas QIA en la parte baja de su pantalla durante las presentaciones y nosotras vamos a responder a sus preguntas durante los últimos 30 minutos. Disculpen. Y a partir de ahora les dejo en las manos muy capaces de Martina Peter, quien va a empezar con nuestra presentación. Aquí está. Muy buenos días de mi parte también. Muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro webinar. Como todos sabemos, estamos viviendo en tiempos un poco complicados porque la pandemia sigue afectando nuestra vida cotidiana, nuestro trabajo y está causando dificultades a las MIPYMES en muchos países del mundo. Y esto significa que los tiempos son complicados también para las entidades que financian estas MIPYMES. En Inspiring Development trabajamos con instituciones del sector de microfinanzas en varios continentes y vemos sobre todo en Latinoamérica que se está sintiendo ya el impacto de la pandemia en la calidad de la cartera de crédito y como consecuencia de esto en la rentabilidad de las instituciones. Y sabemos en muchos casos que la presión puede aumentar aún más durante este año. Por eso, todos los que trabajamos en este sector de microfinanzas tenemos que asegurarnos más que nunca de analizar muy bien los resultados financieros de nuestras entidades. Y para esto es muy útil no solamente de ver el resultado global de la entidad, sino de entrar más a detalle y analizar también la contribución de cada sucursal y de cada producto que ofrecemos. En el webinar de hoy nos vamos a enfocar en métodos de análisis de rentabilidad que permiten hacer esto y que sirven como herramientas de gestión eficiente. Vamos a conocer 3 herramientas. La primera es el análisis de rentabilidad de sucursales. Vamos a ver cómo se puede crear un estado de resultados completo por sucursal y vamos a ver también cómo se pueden interpretar estos resultados
y qué recomendaciones hay para utilizar esta herramienta. El segundo tema va a ser la rentabilidad de producto, donde vamos a ver que los métodos de cálculo son muy parecidos, pero esta herramienta nos permite ver si un producto cubre todos los costos asociados a él. También vamos a ver cómo se pueden interpretar los resultados. Y como último paso, una herramienta un poco más avanzada, pero para instituciones más grandes, que es el análisis de precio de préstamo. Es una herramienta que sirve para, que tiene una vista más hacia el futuro y nos permite ver, determinar un precio que se necesita, por ejemplo, para un producto o una transacción nueva. Y con esto paso la palabra a mi compañera Janet, que nos va a hablar de la rentabilidad de las instituciones microfinancieras. Janet. Gracias, Aquí está. Martina. Bienvenidos de mi parte también a este evento. Ahora sí también. Okay. Bien, bienvenidos nuevamente a este evento. Es un gusto compartir esta mañana con ustedes. Permítanme, antes de entrar en los procesos de los que Martina nos hablaba, de las metodologías, vamos a dar una mirada a el contexto en el que se desarrolla la rentabilidad en nuestras instituciones. Como todos sabemos, nuestras instituciones son en su mayoría instituciones enfocadas en gran medida a microfinanzas. Y en primer lugar, uno de los factores que incide en esta rentabilidad es la misión y el desempeño social. Dentro de la misión y desempeño social, como todos sabemos, no buscamos resultados puramente financieros. Nuestras instituciones tienen expectativas sociales que son propias de nuestra industria, tales como el alcance de clientes, tenemos también expectativas de género, tenemos, por otro lado, alcance de clientes rurales y enseguida vamos a ver que otro de los factores que incide es la estructura de nuestras instituciones. Es decir, la estructura organizacional puede estar influida tanto por el tipo de institución del que se trate, por la regulación que es el contexto en el que nos desenvolvemos, o el modelo de negocio del que se trate. Es decir, qué segmento atendemos, con qué tipo de clientes estamos trabajando, qué tipo de productos ofrecemos a estos clientes. Todos estos son temas que inciden en la rentabilidad. Finalmente, otro de los factores que incide es la estructura accionaria. ¿De qué se trata esto? Nosotros tenemos diferentes tipos de accionistas y el perfil y el tipo del accionista es uno de los factores que marca la pauta de cuál es la rentabilidad que nuestras instituciones esperan alcanzar. Es en este sentido que vamos a ver algunas cifras posteriormente, pero antes de entrar en esto, quisiéramos ir de regreso al sitio Menti. Junto con ustedes, estuvieron con Carmen. Tenemos algunas preguntas más. Aquí quisiéramos conocer cuál es la realidad de las instituciones. Carmen, por favor. Ok. Aquí en la primera pregunta, estamos hablando de la expectativa de la rentabilidad de nuestros accionistas. Aquí, por favor, refirámonos en la respuesta a la rentabilidad pre-COVID. Ok. Ok.
Ok. Bien. Bien, creo que tenemos resultados. La mayor parte de nuestras instituciones tienen una expectativa de rentabilidad que se sitúa entre el 5 y 15%. Unas pocas tienen una rentabilidad, una expectativa de rentabilidad menor, que se equipara con aquellas que tienen expectativas de más alta rentabilidad. Muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta. Ok, la siguiente pregunta ya se refiere a cuál es el ROE que la institución ha alcanzado efectivamente. Y aquí nuevamente refirámonos a el ROE antes del COVID. Esos son los resultados ya reales. Bien. Gracias por sus respuestas. Ok. Bien. Ok. Ok. Bueno, aquí vemos que una gran parte de las organizaciones, al contrario de lo que nos pasaba en la primera pregunta respecto a las expectativas, la mayor parte de las instituciones aquí se sitúa en una rentabilidad real entre 0 y 5. Algunas pocas han tenido rentabilidad por encima de 15%, 24%, y se equipara con el 24% que esperaba entre 5 y 15. Si recuerdan, en la diapositiva anterior teníamos 13% en estos dos rangos. Esto quiere decir que tenemos accionistas que tienen expectativas sobrecumplidas y algunos otros que no cumplieron las accionistas. El día de hoy hablaremos de herramientas que nos ayudarán en ese sentido. Bien, y tenemos entonces ahora una tercera pregunta, y esta tercera pregunta se refiere a lo que es la realidad actual. ¿Qué esperamos en 2021 como ROE? Okay. ¿Esperamos sus respuestas? Ok. Ok. Bien. Okay. Bien, estos resultados ya están en cierta medida pues en marcha durante el año 2021, que ya estamos casi pues en la mitad. Vemos interesante una expectativa y una realidad más bien donde el 46% de las instituciones participantes tienen una expectativa de rentabilidad alta y la están cumpliendo. Y el 40% está en una rentabilidad entre 0 y 5%. Algunos otros han sido más conservadores, que es más cautelosos en sus planes, y tenemos una menor participación de aquellos que esperan pérdida. Muchas gracias por su participación. Regresemos entonces a ver ahora los resultados de la industria. Aquí vemos un rango de tiempo de 15 años y hay dos cosas que son notorias en esta rentabilidad promedio ponderada que comprende el año 2004 al 2018. ¿Qué vemos ahí? Por un lado, la rentabilidad de las instituciones positiva en la mayor parte de los años, es decir, a partir del año 2005, refleja que la industria de microfinanzas ha demostrado ser rentable. Esa era una hipótesis hace algunos años atrás y ahora tenemos entonces claro que es una industria rentable. Por otro lado, vemos que la rentabilidad se ha movido en un rango entre 2 y 7% en el 80% del periodo en análisis. Esto, como ven, en algunos casos es inferior al que alcanzaron algunas de las instituciones participantes, pero superior a el que alcanzaron también algunas de las otras que nos señalaron sus expectativas entre 2, 0, 5%. Bien, acá vemos también otro dato interesante, que es
una comparación de la expectativa y la realidad de 3 países donde vemos que la industria bancaria había publicado para los años 2000, para los años en cuestión, una rentabilidad real de 10% en el caso de Ecuador, 10% en el caso de Ruanda y 12% en el caso de Georgia. Aquí estamos hablando de lo que fue la rentabilidad real de estas organizaciones. En la siguiente columna vemos la expectativa de los accionistas internacionales de estas instituciones. Estas expectativas comprenden ya el riesgo país y el riesgo cambiario que es propio de la expectativa de rentabilidad de un accionista internacional. En este caso vemos que 2 de los países están por debajo de la expectativa de sus accionistas y uno pues está cerca de cumplir esta expectativa. Enseguida vamos a ver entonces cuáles son los mecanismos tradicionales o enfoques tradicionales que nosotros utilizamos para analizar nuestra rentabilidad. Aquí, en primer lugar, vemos que está el enfoque de ratios. El enfoque de ratios, que es ampliamente conocido por nosotros, tiene un amplio conocimiento, especialmente del ROE, que es el rendimiento sobre patrimonio, o la rentabilidad sobre activos, pero también podemos utilizar otro tipo de ratios, como son los ratios de productividad, los ratios de liquidez, etcétera, etcétera. Esta es la forma más común de medir la rentabilidad. Sin embargo, también tenemos algunas otras. Enseguida veremos la rentabilidad, el análisis de series temporales. Las series temporales se refiere al análisis en un rango de tiempo del desempeño de la institución. Normalmente lo utilizamos para comparar 2 periodos y analizar tendencias en la rentabilidad de la institución. Tenemos también la rentabilidad por comparación con proyecciones. Todos solemos comparar nuestro resultado real con aquel que habíamos presupuestado. Lo hacemos todos los días para calcular la proyección de cartera, la mora, también lo hacemos para la rentabilidad. Y finalmente tenemos otro método que es el desglose de ingresos y gastos. Aquí entramos en forma mucho más profunda a nuestro estado de pérdidas y ganancias y hacemos un análisis muy detallado de todas las posiciones de los ingresos y de todas las posiciones del gasto para encontrar dónde nosotros tenemos desviaciones o tenemos oportunidades de mejora. Estos son entonces los métodos que tradicionalmente han sido utilizados y que el día de hoy queremos ampliar con nuevas herramientas que Martina ya mencionó y que nos ayudarán a cerrar esa brecha que usualmente tenemos entre las expectativas que nuestros accionistas tienen y cuál es el rendimiento real que nuestras instituciones alcanzan. Con esto le paso la palabra nuevamente a Martina. Gracias. Entonces, estos métodos, como ya acaba de explicar Janet, son usados en prácticamente todas las entidades, que aunque sean pequeñas, sean más grandes, pero esto realmente sirve para tener un muy buen entendimiento de la situación financiera global de la institución. Pero no nos dejan entender dónde exactamente o con qué actividades, con qué partes del negocio hemos generado utilidad y dónde no. Por eso, pero eso es algo que necesitamos saber, porque constantemente tenemos que tomar decisiones que afectan la red de agencias, la gama de productos que ofrecemos, los precios, las tasas de interés que ofrecemos. Entonces necesitamos información que nos ayude a tomar decisiones.
Y para eso, lo que proponemos adicionalmente a los métodos que acabamos de ver es irse un nivel más abajo para ver dentro de la organización qué está pasando. Cosas que podemos analizar ahí sería el nivel de las sucursales, entonces la casa matriz y en este ejemplo las 10 sucursales, dónde estamos generando utilidad, dónde no. Podemos ver dentro de la organización en qué productos estamos generando utilidad. En este caso, un ejemplo, en créditos micro, en créditos PYME, aquí se está haciendo la diferencia entre créditos en moneda local o en moneda extranjera. Crédito de vivienda podría ser otro producto donde con un análisis podemos ver qué es lo que nos está realmente generando utilidad. Y aquí pusimos un último punto que son los segmentos. Es algo que se usa más comúnmente en instituciones más grandes, un poco más complejas. Un segmento sería prácticamente como un grupo de clientes. Entonces, en vez de solamente medir la utilidad que genera un cierto producto, en un segmento estaríamos viendo la utilidad que hacemos en el negocio con todo un grupo de clientes. Por ejemplo, con los clientes de pequeña, mediana empresa, en todos los productos que ellos manejan con nosotros, tanto de créditos como también de transferencias, operaciones de cambio, depósitos. Acá en el ejemplo ven también que, por ejemplo, la tesorería podría ser podría tratarse como un segmento también. Bueno, hoy primero queremos enfocarnos en la rentabilidad de las sucursales y para eso hemos preparado otra pregunta para ustedes en Menti. Entonces les pediríamos que por favor entren otra vez. Nos interesa saber si han aplicado en su institución ya el análisis de rentabilidad por sucursal hasta ahora. Entonces ya vemos que la mayoría de los que están participando ya lo tienen en uso. Algunos periódicamente, otros en pocas ocasiones. Es muy bueno ver que nadie cree que no sea necesario. Sí, entonces ya es algo que confirma lo que vemos en otras instituciones, que es un método que se usa con mucha frecuencia. Muchas gracias. Pasemos a la siguiente pregunta, porque nos interesa saber también, tanto para los que ya lo están usando como para los que quieren usar este método a futuro, ¿cuál es el propósito del análisis de rentabilidad que se realiza o que se desea implementar? La pregunta es si se usa solo dentro de la casa matriz para hacer un análisis o si también la información se pasa a los gerentes de las sucursales. Vamos a ver un momento. Parece que muchas instituciones usan la rentabilidad de sucursal como una herramienta para medir el desempeño de los gerentes de estas sucursales. Sí, se usa bastante para medir el desempeño. Muy interesante. Bueno, muchas gracias. Entonces ya como es un método de interés, veamos cómo podemos manejar este análisis. Entonces, como acabamos de ver, hay dos formas. Se puede hacer un cálculo único. Si simplemente no tenemos los recursos de correr este análisis muy frecuentemente o solamente nos interesa muy puntualmente en algún momento, por ejemplo, estamos tratando de optimizar la red de agencias, se puede calcular para identificar dónde hay utilidades, pero más común es hacer un cálculo continuo, ya sea mensualmente, trimestralmente, y tener esta información como algo adicional para la gerencia y, como hemos visto en muchos casos también, para compartir esta información con los gerentes de sucursal. Ahora, si
queremos implementar esto, ¿cuál sería el primer paso? Y nosotros diríamos que el primer paso debería ser asegurarse de cómo está la calidad de datos. Con esto me refiero a la calidad de los registros que se hacen en la contabilidad. Sería de verificar cuando tenemos facturas que afectan las sucursales, cómo se están registrando en un solo, de forma global, o ya en la contabilidad se hace la asignación a las sucursales. Entonces, para luego, posteriormente, hacer nuestro análisis, es muy, muy importante entender esto. Y dentro de lo que se puede, aumentar la parte de los registros que ya se hacen en la contabilidad por sucursal, que esto ayudará después. Una vez que tengamos esto y conozcamos nuestra calidad de datos, podemos hacer el cálculo, y para eso hemos identificado 3 pasos principales. Y vamos a ver el paso que vemos como la base de todo, y es de sacar el estado de resultados por sucursal, asignando todos los ingresos y todos los gastos directos a la sucursal. Y directo es lo que realmente afecta solo esta sucursal. Idealmente, estos datos se sacan en gran parte del sistema contable, pero siempre hay algunos cálculos adicionales que se tienen que hacer normalmente en el área de control financiero. Lo vamos a ver en un momento más a detalle. El siguiente paso es el costo de fondeo, y este paso lo vemos ya como complementario para instituciones que no captan depósitos. Pero para bancos y para instituciones microfinancieras que sí captan depósitos, este paso realmente es muy, muy importante. Sin este no se van a tener resultados que realmente sirven para el análisis. ¿Qué hacemos en este paso? Primero, determinar qué monto de fondeo necesita cada agencia, porque no todas están captando en el mismo nivel. Y luego determinar a qué tasa de interés van a obtener este financiamiento. Vamos a ver también más a detalle posteriormente. El último paso que tenemos en este cálculo sería la asignación de los gastos de la casa matriz, donde tenemos obviamente una parte bastante grande de los gastos, y trataríamos de asignar absolutamente todo lo que se queda en la casa matriz a las agencias, para luego dejar prácticamente en blanco la casa matriz. Es un paso que también vemos como complementario, porque aún sin hacer esto, ya se puede tener un análisis bastante completo y que nos puede dar mucha ayuda para tomar decisiones. Si solo damos estos primeros pasos, estaríamos hablando del margen de contribución. Entonces, esto nos permite ver cuánto contribuye la agencia al resultado global. Y como decía, la asignación de los gastos de casa matriz ya es algo que se puede hacer para tener un enfoque un poco diferente. Entonces, veamos primero la asignación de costos. Primero, sabemos que hay costos directos e indirectos. Los directos serían los que están directamente asociados con ciertos productos o cierta unidad organizacional. El ejemplo típico serían los salarios de las personas que trabajan en cierta sucursal, sería el arriendo del edificio donde está ubicada la sucursal, podrían ser las facturas de luz, de agua, todo eso son costos directos y no hay que hacer ningún cálculo. En el caso ideal, eso ya está en el sistema contable directamente asignado a la agencia. El caso más interesante son los costos indirectos, donde sí tenemos que hacer un cálculo para asignar, y vemos 3 formas principales dependiendo de la naturaleza de este costo. Lo primero sería en base al volumen, donde hay como un tipo de consumo de algo. Por ejemplo, en la casa matriz, el área de mercadeo podría mandar a imprimir folletos sobre algunos productos que luego se distribuyen a las agencias. Y en un caso hipotético que
agencia X recibió 500 folletos y cada uno cuesta $1, entonces asignamos $500 a la agencia X. Es algo muy sencillo. Pero hay una gran parte de costos que no se pueden tratar de esa forma porque no hay un consumo directo. Entonces podríamos usar una tasa combinada, un porcentaje, usando una clave de asignación que realmente define cuánto sería la parte justa que esta sucursal tendría que asumir. Por ejemplo, Mercadeo hizo una campaña de radio para microcrédito. Todas las sucursales se benefician de esto y deberían asumir su parte, pero no hay una clave directa. Entonces, podríamos decir, por ejemplo, que vamos a ver cuántos clientes de microcrédito tiene cada sucursal. Si la agencia que vemos tiene el 15% de los clientes de microcrédito de toda la entidad, podríamos asignar el 15% del costo. Diferentes claves de asignación, hay muchas opciones y realmente hay que escoger la que es más adecuada para la naturaleza de cada costo, que a veces podría ser el número de empleados de la agencia, podría ser el monto de la cartera de créditos, el número de créditos, podría ser el número de ciertas transacciones que se hicieron y para algunos costos incluso puede ser la superficie, los metros cuadrados de la agencia. Realmente hay que decidir de acuerdo a la naturaleza del costo. Y como último punto, tenemos costos a nivel de la casa matriz que no tienen ningún vínculo con el negocio directamente, que podrían ser, por ejemplo, los gastos para la auditoría externa. Ahí igual hay que escoger alguna clave de asignación. Ya ahí hay mucho lugar para decisión gerencial de cómo se quiere asignar. Algo que vemos frecuentemente y que también sería como una recomendación en muchos casos es irse de acuerdo a los ingresos netos generados en cada sucursal. Bueno, ya vemos que de todas formas la asignación de costos siempre es sesgada y por eso es algo que hay que manejar con bastante criterio y vale la pena invertir tiempo en las posiciones más grandes sobre todo, que realmente marcan una diferencia para el cálculo que sigue. Bien, veamos entonces el otro tema grande que dijimos que es el costo del fondeo. Acá tenemos un ejemplo. Perdón, Martina, quisiera hacer algún comentario respecto al tema de las transferencias de costos. Permíteme, bueno, en relación a lo que estabas mencionando, pues importantísima las recomendaciones que Martina nos hacía sobre la asignación de costos y sobre el implementar estas prácticas a todos los niveles. Estas metodologías yo recomendaría que también en cierta medida sean compartidas con nuestros gerentes de sucursal y con las personas que manejan el negocio, ya que estos costos directos e indirectos tienen que ver mucho con nuestras unidades de negocio. Entonces, mi recomendación aquí es involucrarlos mucho también en este ejercicio. Gracias, Martina. Gracias, Janet. Entonces, pasemos a los costos de fondeo. Acá tenemos un ejemplo muy simplificado, obviamente, con dos agencias donde ya podemos ver que agencia A capta relativamente pocos depósitos en comparación con la cartera de créditos que se maneja, mientras que la sucursal B es justo al revés, es una sucursal captadora, pero con una cartera menor. Ahora, si queremos calcular la rentabilidad de sucursales y simplemente tomamos los datos que salen en el sistema contable sin hacer ningún ajuste adicional, es claro que la sucursal B va a tener muchísimas dificultades de alcanzar hacer utilidades. Por eso tenemos que tomar en cuenta en nuestro cálculo que hay que dar un beneficio a la sucursal B por hacer este trabajo de captar recursos que luego se usan en otras agencias.
¿Cómo podemos hacer esto? Como primer paso, tendríamos que ver en la sucursal A cómo podemos completar el lado de activos del balance de la agencia, porque aquí nos faltan otros activos que serían, por ejemplo, los activos fijos o bienes recuperados de clientes, y nos falta la liquidez. La liquidez la podemos calcular ya sabiendo cuántos depósitos maneja esta agencia. Y ya teniendo el lado de activos completo, podríamos determinar también cuánto patrimonio tiene que manejar esta sucursal si fuera una entidad por sí sola, como un mini banco prácticamente. Y vemos del lado de pasivos entonces que queda un hueco a refinanciar. Pasamos a la sucursal B, donde hacemos el mismo cálculo determinando el lado completo de activos y también el monto de patrimonio que se maneja. Y vemos ya que el lado de pasivos es demasiado largo porque hay un exceso de fondeo y podemos calcular cuán grande es ese exceso de fondeo. Y luego lo que haríamos, simulamos con nuestro cálculo, es de pasar este excedente a un fondo virtual que se maneja en la casa matriz, y de este fondo se reparten recursos líquidos a las sucursales que lo necesitan. Ahora, la parte interesante de esto es que obviamente se maneja una tasa de interés que se paga a la sucursal B y que se cobra a la sucursal A. Y esta tasa de interés va a hacer que las dos agencias tengan las mismas oportunidades de generar utilidad. Esta tasa aquí es un ejemplo muy simplificado. En la realidad, podemos estar en una situación donde captamos y colocamos créditos en monedas diferentes. Entonces, habría que manejar tasas diferentes también por moneda. Y en muchos casos, en la mayoría de casos, las tasas son muy diferentes de acuerdo a los plazos que se manejan. Entonces, esto también se tendría que tener en cuenta. Para determinar esta tasa de interés se pueden manejar métodos relativamente simplificados, pero en instituciones grandes y más complejas, lo que normalmente recomendamos es usar un método de precio de transferencia de fondos que mediante una curva capta todos estos plazos diferentes, monedas diferentes. Se llama un Funds Transfer Pricing, FTP. De hecho, Janet tiene experiencia con este tema. Janet, ¿quieres comentarnos un poco sobre esto? Sí, efectivamente, Martina, la fijación de precios de transferencias muchas veces se entiende más como una herramienta de control financiero puro. Nuestra recomendación es aprovechar esto como una herramienta de gestión. ¿En qué sentido? Esta es una posibilidad para alinear la gestión de las sucursales con la estrategia general de la institución y los objetivos de rentabilidad. Por ejemplo, si una institución requiere incentivar las actividades de captación de depósitos, entonces puede fijar una tasa ligeramente más alta, de manera que esto fomente la captación de depósitos y haga que la sucursal cobre o reciba un ingreso por intereses mayor. Esto obviamente va a redundar positivamente en este ejercicio que estamos haciendo con Martina. Entonces, esta es una posibilidad de modelar el precio FTP no solo en base al mercado, sino incluir algunos factores adicionales en línea con los incentivos y la estrategia que la organización está llevando a cabo. Gracias, Martina. Así es un tema importantísimo. Entonces, veamos las consideraciones más importantes acerca de la rentabilidad de sucursales, que sí hay bastantes, porque es un tema muy importante. Primero, lo que ya hemos visto, hay una importancia fundamental de cómo hacemos la asignación de costos y de qué tasa fijamos para la transferencia de fondos. Entonces, es algo que no podemos cambiar, eso ya viene incluido, esa dependencia de estas decisiones, pero podemos estar conscientes del impacto.
Y la otra cosa que hay que tener en cuenta es el contexto de la estrategia de la institución, porque no siempre podemos esperar que todas las sucursales generen utilidades. Puede haber muy buenas razones por qué algunas sucursales en algún momento o incluso por un tiempo más largo no tienen que aportar utilidad porque tenemos algunas ubicaciones que son estratégicas y donde queremos estar presentes aun si no generamos utilidad. Entonces, siempre hay que verlo en ese contexto global. El otro tema a tener en cuenta, y eso me parece que es el más importante, es el rol de la comunicación dentro de la entidad acerca de la rentabilidad de sucursales. Recomendaríamos siempre, cuando se implementa un proyecto así, de comunicar muy bien con los gerentes de la sucursal para explicar los cálculos, explicar qué se hace y sobre todo de también ser muy claros sobre las expectativas que tiene la casa matriz en cuanto a, a la rentabilidad que se debería alcanzar para no dejar mucho espacio para especular. Eh, También o pensamos que esto ayuda de evitar problemas que a veces vemos que hay frustración entre los gerentes de sucursal porque sienten que es injusto cierto gasto que se ha asignado a su agencia, sobre todo en caso de muchas entidades que están participando hoy, que hemos visto que usan estos resultados para medir el desempeño. Entonces, obviamente eso causa aún más discusiones sobre cómo se hizo el cálculo. Si manejamos bien esto, hay que decir que del otro lado hay muchos beneficios de este método, que realmente nos da una perspectiva adicional, nos permite ver cosas que no podemos ver a nivel global de la institución, nos deja ver si tenemos concentración de utilidades en pocas sucursales, por ejemplo. Y si compartimos esta información con los gerentes de sucursal, esto nos puede ayudar también porque puede crear cierto sentimiento de empoderamiento entre ellos y también generar una conciencia de los costos que genera cada sucursal. Entonces, en resumen, diríamos que es una herramienta recomendada incluso para entidades más pequeñas, pero que hay que manejar el cálculo y la comunicación de resultados con bastante cuidado. Janet, ¿tú querías Sí, comentar? sí, Martina, quería aportar el contexto en el que estamos viviendo, donde tenemos que ser mucho más eficientes por las consecuencias que la pandemia ha tenido en nuestras instituciones y también porque la tendencia cada vez mayor es a ir regulando las tasas por las autoridades de control. La eficiencia se vuelve cada vez más y más importante. En ese sentido, eh, es muy importante que posiciones clave, y consideramos que la de los gerentes de sucursal, pues lo es, uh, se alinee con la organización en esa búsqueda de mayor eficiencia. En tal sentido, esta es una herramienta que ayuda mucho a fortalecer la visión estratégica de los gerentes de sucursal. El conocer su rentabilidad por sucursales es muy valioso para hacer que esta visión realmente sea la de un gerente. Gracias, Martina. Muy bien, sigamos entonces con la siguiente herramienta que tenemos para hoy, que es la rentabilidad de productos. Y como ya mencioné, los principios que acabamos de ver en el contexto de la rentabilidad de sucursales, que es la asignación de costos y la transferencia de fondos, estos se aplican prácticamente también a productos, solo que el cálculo es un poquito más complejo. Por eso se hace más frecuentemente como un cálculo único y no lo vemos tanto como algo que se calcula cada mes o cada trimestre. Pero si se calcula, realmente ayuda a ver si tenemos dependencia
de ciertos productos en nuestra utilidad, o también podemos ver si hay algún potencial para ser más rentables en algunos de nuestros productos. Veamos un ejemplo, otra vez bastante simplificado, pero con números reales de un cliente. En este caso, lo que se analizó fue un crédito o el crédito PYME como producto. Entonces, es como un promedio de la cartera PYME que maneja esa institución. Como primer paso, lo que se hace es, obviamente, determinar los ingresos que genera el producto. En este caso, vemos que entre tasa nominal y comisiones de desembolso sería un 14.6%. Ese paso todavía es relativamente fácil, es normalmente automático porque sale del sistema. El siguiente paso sería la asignación de costos directos. Primero, otra vez el costo de fondeo, que podemos ver en este ejemplo, es del 6.1%. Este costo de fondeo, como ya lo vimos en el anterior caso, tiene el nivel adicional de complejidad que hay que tener en cuenta las monedas y también los plazos que se manejan en este caso, en el crédito PYME. Esto, otra vez, en instituciones más grandes se hace a través de precios de transferencia de fondos. Luego podemos ver el margen de interés neto. En este caso, este cliente tenía un 8.6% en su crédito PYME. Y entre los costos directos, adicionalmente tenemos claramente las provisiones por calidad de cartera que se podrían calcular dependiendo de cómo es la normativa local, ya en base a, por ejemplo, días en mora, o si es en un entorno de NIF, podría ser en base a la probabilidad de impago y a la pérdida en caso de impago. Como último punto, en los costos directos, acá tenemos una parte del gasto de personal y es solo la parte del personal que trabaja directamente con este producto. ¿Cómo podemos determinar esto? Realmente tendríamos que medir tiempos o por lo menos estimar el tiempo que dedican estas personas a este producto puntualmente. Esto es donde el ejercicio empieza a volverse un poco más complicado. Luego viene la parte de los costos indirectos, donde tenemos más asignación que se tiene que hacer. Primero, de los gastos indirectos de personal, entonces ahí tenemos que ver una parte del gasto de todo el personal del banco que corresponde o que tiene que ser asumida por este producto. Esto pasa por todas las áreas de la casa matriz prácticamente. Y otra vez, se puede implementar una solución muy grande donde se toman tiempos, se hace un sistema de costo de actividad, pero también se puede hacer un poco más sencillo estimando los tiempos que se tienen que dedicar. El siguiente punto, otros gastos operativos. Esto sería todos los demás gastos que tenemos en la casa matriz. Hay una parte que tiene que asumir este producto y otra vez tenemos que escoger claves de asignación que son adecuadas para ese contexto. En este caso vemos que este producto asume un gasto relativamente fuerte, tanto de personal como de otros gastos operativos, que dejaría el resultado neto antes de impuestos en un 2.3%. Luego, obviamente, hay que pagar impuestos, se aplica la tasa corporativa y tendríamos un ingreso neto del préstamo PYME del 1.9%. Entonces, vemos que es un producto que, a pesar de asumir una parte fuerte de los gastos de casa matriz, tiene utilidad. Pero hay un paso adicional que nos falta y es de tener en cuenta que para poder ofrecer ese producto necesitamos patrimonio. Y el patrimonio, aunque no tiene un costo de interés, obviamente, pero sí tiene un costo implícito. Y ese costo implícito es la expectativa de los inversionistas, de los accionistas.
Y este producto, como cualquier otro producto que ofrecemos, tendría que cubrir su parte, tendría que cumplir con esa expectativa. Entonces, lo que hacemos es calcular el costo de capital, determinando primero qué monto de patrimonio necesitamos para sostener o para respaldar ese producto, y calculamos la rentabilidad que se necesita sobre el patrimonio y que la aplicamos sobre el monto de este crédito promedio. Aquí sería un 4%, y vemos que en este caso entonces ya el producto no genera la utilidad necesaria para alcanzar el nivel de rentabilidad global que se espera de la institución. Esto es obviamente solo el primer paso de calcular este resultado. Luego viene toda la parte del análisis y de tomar medidas o decidir qué se va a hacer con este producto para hacerlo más rentable. Acá obviamente la decisión no fue de dejar de ofrecer este producto, sino de tomar medidas. Incluso la decisión fue de crecer más para hacer más pequeña esta parte de los costos de la casa matriz que tiene que asumir. Bien, entonces vemos que parecido a la rentabilidad de sucursales, la asignación de costos juega un papel muy importante y puede hacer que algunos productos se queden rentables o no. Entonces a veces hay que probar también con claves diferentes para ver qué es realmente lo más adecuado en ese contexto. Y otra vez hay que tener en cuenta también consideraciones estratégicas. Sabemos todos que en cada entidad hay productos estrella que son muy rentables, y hay otros productos que no lo son, pero que tal vez son complementarios, que nos sirven para atraer ciertos clientes que no podríamos atraer de otra forma. Entonces es algo aceptable, pero es bueno saberlo y conocerlo y saber si tenemos dependencias de ciertos productos, y de pronto la concentración es demasiado fuerte en algunos pocos productos que ofrecemos. También ayuda, obviamente, para tomar decisiones de precio para los productos que ofrecemos. Y hablando de precios, voy a pasar otra vez la palabra a Janet, que nos hablará sobre los precios de producto. Gracias, Martina. Bien, entramos entonces al tercer enfoque, la tercera herramienta de la que hablaremos el día de hoy. Se llama enfoque de precios de producto. Es muy similar a la rentabilidad por producto que ya hemos visto con Martina. Hay pequeñas diferencias, sin embargo. Estas pequeñas diferencias están marcadas por el análisis de datos, que en el caso de rentabilidad por productos corresponde a un análisis de datos basado en datos históricos, en lo que ya ocurrió. Mientras que cuando hablamos de precio de préstamo, estamos hablando de algo que aún no pasa y se trata de trabajar con datos prospectivos. Se usa por eso para establecer el precio de algo que todavía no está en el mercado. La rentabilidad, por otro lado, se analiza en base a un portafolio de productos, mientras que el precio de préstamos, la anualidad es muy diferente. Vamos a ir al caso incluso de un préstamo individual para establecer el precio de ese préstamo en particular. El costo de riesgo, ¿cómo lo medimos? Pues en el caso de rentabilidad por producto, Martina ya nos explicó cómo se mide. En el caso del préstamo de préstamos, lo hacemos en base a la pérdida esperada. Se hace un ejercicio de pérdida esperada donde se establece incluso la pérdida esperada para toda la vida del préstamo. El costo de operación suele basarse en un ejercicio de costos por actividad o por proceso. En algunas de sus organizaciones probablemente ya esté implementado este análisis de costos, y todas las procesos y actividades que están asociadas al producto constituían el costo operativo de este préstamo.
El enfoque de precio de préstamos es entonces una perspectiva de futuro. Se trata de entender cuál es el precio que hay que fijar hoy para que ese producto que nosotros vamos a poner en el mercado sea rentable y nos genere pues, el resultado que esperamos impacte positivamente en la rentabilidad. El cálculo es complejo, requiere un poco más de profundidad. Vale la pena hacerlo para transacciones que son grandes y para instituciones que tienen mayor nivel de complejidad o un portafolio de productos mucho más complejo. Ciertamente se utiliza mucho en la banca comercial para préstamos pues, corporativos o de pequeña empresa o de mediana empresa. No aplica mayormente para la industria de microfinanzas, no obstante queríamos incluirlo dentro de las herramientas que vimos el día de hoy para que ustedes tengan una gama completa de herramientas que les permita ampliar sus enfoques de análisis de rentabilidad y les ayude en la toma de decisiones que sus organizaciones deben hacer para cerrar estas brechas que tenemos entre la rentabilidad real y la esperada por nuestros accionistas. Bien, con esto entonces hemos visto las 3 herramientas de gestión de las que hablamos hoy y veamos el resumen de estas 3 herramientas. Bien. Entonces, esas 3 herramientas eran la rentabilidad de sucursales, de la que nos habló Martina, la rentabilidad de los productos y el precio de préstamos que acabamos de mencionar. Este orden es el orden de la complejidad de las herramientas y también el de la frecuencia de su uso. La rentabilidad de sucursales probablemente es la que mayormente utilizamos, con mayor frecuencia analizamos. La rentabilidad de productos tiene una periodicidad un poco mayor, es relevante para determinar cuál es el costo de los productos, cuáles nos están generando utilidad, si tenemos dependencia de alguno de ellos, pero lo hacemos con un poco menos de frecuencia. Finalmente, el precio de los préstamos es un cálculo que se hace para situaciones muy específicas, es un poco más difícil de calcular, pero nos ayuda a tomar precios de decisiones sobre los precios de las transacciones a futuro. ¿Qué beneficios tenemos con estas herramientas? Obviamente, en primer lugar, la de toma de decisiones, que podemos hacerla con mayor información en base a información de carácter objetivo, sustentada sólidamente. Por otro lado, tenemos también que nos ayuda a identificar el potencial de rentabilidad o las dependencias de rentabilidad que podemos tener dentro de la institución, ya se trate de un producto, de sucursales, etc. ¿Qué recomendamos? En primer lugar, asegurar la calidad de los datos. Como hemos visto, la base de todos los cálculos son los datos con los que contamos en la institución. Entonces, hay que tratar de que estos datos sean de calidad para que nos sirvan para los objetivos de análisis que estamos contemplando. Ser conscientes de las sensibilidades, sobre todo de cómo se hace la asignación de costos y cómo se calcula el costo del fondeo, ya que estamos transfiriendo los costos entre unidades. Y también manejar los resultados con cuidado, sobre todo cuando se trata de rentabilidad de las sucursales, ya que esto puede tener un impacto directo en la motivación del personal, en el ambiente de trabajo y en su propio compromiso. Nuestros clientes, que son instituciones como las suyas, han empleado estas herramientas y consideran que son útiles y que producen resultados relevantes y si se implementan bien, de forma adecuada, con frecuencia apropiada y con calidad de data, como mencionamos, puede ser realmente muy valiosas, nos pueden agregar valor y nos pueden servir para tomar decisiones, que es el aspecto relevante que nos une hoy para mejorar la gestión de la rentabilidad de nuestras instituciones. Bueno, dicho esto, quisiera que me acompañen Carmen y Martina. Hemos llegado a la fase de sesión de preguntas y respuestas.
Son bienvenidas sus preguntas y respuestas. Sí, muchísimas gracias, Janet y Martina. Y llegamos a las preguntas y respuestas. Si ustedes se acuerdan, tienen un botón QA en la parte baja de su pantalla, donde pueden abrir la ventana y escribir su pregunta de manera anónima o dándonos también su nombre. Y nosotras vamos a tratar de responder completamente, lo más completamente posible a sus preguntas. Y ya hemos tenido algunas preguntas y la primera era cuando le mostramos la lámina 8, que lo veo por el tiempo. Permítame que me regrese rápidamente ahí para que Janet y Martina también sepan dónde quedaba. Y la pregunta era muy específica, es por eso que me regreso. Es decir, que el total de costos deben ser asignados a los clientes, hasta a los clientes. Mm, Bueno, lo del cliente, eso ya es una decisión muy estratégica que se sale un poco del solo cálculo, ¿no? En cuanto a las sucursales, como hemos visto, no los debo asignar todos. Tengo la opción de solo asignar la parte de los costos directos. Eso me permite por lo menos hacer una comparación entre agencias y normalmente esa comparación es un tipo de benchmarking, ya es algo muy, muy útil porque puedo ver o puedo detectar muchas cosas. Algunas agencias donde la estructura de costos es muy diferente a otras o realmente me abre una perspectiva totalmente nueva. Y entonces, en este caso, yo diría que no es necesario asignar todos los costos, pero se puede hacer ya para tener una perspectiva adicional que sería la de largo plazo, porque en el largo plazo, para asegurar el éxito de la institución, obviamente mis sucursales tienen que ser capaces de soportar eh, eh, todos los costos que genera la casa matriz, porque si no, no voy a tener rentabilidad en la institución. Entonces, estos sí, ya si el cliente lo tiene que asumir, al final sí, claro. Si tengo gastos altos, eso significa que pues, si quiero tener utilidad y creo que estamos todos de acuerdo que es necesario por lo menos de no generar pérdidas, lo tiene que asumir el cliente. Mm. Muchas gracias, Martina. Y la próxima pregunta, bueno, es ¿cada cuánto tiempo es el ideal para hacer el análisis por productos? ¿Quién la Mm, quería? Ya estoy Bueno, hablando. yo pensaría que analizar el costo de nuestros productos puede hacerse 2 veces al año. Nosotros no tenemos tanta, digamos, cambios. Si estamos en una economía relativamente estable y nuestros estados financieros no han tenido cambios abruptos, no necesitamos hacer con tanta frecuencia un análisis. Si vemos que esos cambios sí se han dado, entonces debemos recortar las frecuencias para asegurarnos de que la data con la que estamos trabajando, con la que estamos tomando decisiones, al fin, es apropiada. Yo creo que la variación de los precios en el país, la estabilidad es la que y de los estados financieros, es la que nos da la pauta de con qué frecuencia lo debemos hacer. Es menos usual, sí, que cuando hacemos un análisis de sucursal. La sucursal podemos hacerlo mensualmente si queremos porque los resultados lo tenemos en el estado de resultados y en el balance. Muchas gracias. Y la próxima es un poco más larga, que les leo. En el análisis de rentabilidad de productos, la rentabilidad esperada por los accionistas no debería ser medida contra el conjunto de análisis de todos los productos. Esto considerando que la rentabilidad del accionista es esperada por todas las líneas de negocio de la empresa. Sí, voy a tratar de responder. Es
obviamente totalmente correcto que el accionista tiene una sola expectativa hacia la institución, no la tiene diferenciada por producto, ¿no? Por eso, lo único que tenemos para comparar o para medir nuestra rentabilidad, en este caso, es esta expectativa global hacia la institución. Y es por eso que lo haríamos. No con, obviamente teniendo en cuenta eso, que no todos los productos van a llegar a cumplir esa meta, pero hay otros que van a, ojalá, que van a exceder la expectativa y que al final en promedio salga algo que sea más o menos adecuado a la expectativa. Pero sí, en resumen, como no tenemos una expectativa diferenciada por producto, lo compararíamos con la global que tenemos. Sí. Permíteme complementar, Martina. Mira, yo creería que precisamente de esto se trata este ejercicio, de tomar decisiones. Entonces, si nosotros tenemos información y encontramos que un producto o una sucursal no es rentable, nos va a ayudar a tomar decisiones, que no necesariamente tiene que ser o cerramos el producto o cerramos la sucursal, sino mejoramos. ¿Por qué? Porque todos los productos deberían o contribuir a la rentabilidad económica o contribuir a la rentabilidad social que la institución y los accionistas buscan. Entonces, si no contribuye a ninguna de las dos, es una información valiosa para tomar una decisión que ayude a cerrar esa brecha y pues tomar la decisión más conveniente para que ese promedio ponderado de rentabilidad, que es la expectativa de los accionistas, se cumpla. Muchas gracias. Y a la próxima pregunta nos regresamos a qué incluir y qué no incluir en el cálculo de rentabilidad. A los canales de atención alternativos, ejemplo ATMs, ¿se debe medir rentabilidad? No se debe, pero normalmente es de interés, es algo, una pregunta que la gerencia frecuentemente hace, obviamente. No es directamente un análisis del tipo que hemos presentado hoy, sino más como de la rentabilidad de la inversión. Pero lo que recomendaríamos es determinar con el catálogo de precios que se maneja en determinado momento, calcular en qué número de transacciones alcanzaríamos un punto de equilibrio con un ATM, por ejemplo. Ya podemos establecer grosso modo un número y esto lo usaríamos como para monitorear mensualmente o trimestralmente las transacciones que se hacen y tener ya una idea, pero no calcularía la rentabilidad de cada ATM con frecuencia. Es más compararlo con un número de transacciones que se actualiza obviamente cuando se actualiza el catálogo de precios. Muchas gracias. Y seguimos porque tenemos bastante ya preguntas. Nos vamos por la orden como nos llegan. Es por eso que lo siento si vamos de un tema al otro, pero la vamos a tomar así para asegurarnos que le podamos responder a la mayoría de entre ellos. La próxima es así. ¿De qué forma asigno el costo del personal administrativo, el área de sistemas, de gerencia, etcétera, a los productos, así como también a las sucursales? Bueno, veamos primero cómo se asigna a los sucursales porque es bastante más fácil. Algo que recomendaríamos ahí es distinguir dos grupos de costos dentro de la casa o dentro del personal, porque hay una parte del personal que depende de cuánto negocio hacemos. O sea, el número de este personal crecería cuando crece el negocio del banco o de la institución. Y hay otro tipo de personal donde esa conexión no es tan directa. Obviamente, en el largo plazo, cuando la institución crece, en cada área vamos a añadir una que otra persona, pero hay ciertas posiciones donde es más directo. Por ejemplo, el área de riesgo crediticio obviamente crece
bastante directamente con las agencias o con el negocio que se crea. Mientras que, por ejemplo, el área de contabilidad o de riesgo financiero no necesariamente crece con cada agencia adicional que se maneja. Entonces, yo pondría estos dos grupos. En el grupo donde los costos son más directamente asociados al negocio, hay que ir uno por uno y determinar una clave de asignación. Y con los demás, lo que consideramos como un costo fijo prácticamente, tomaría una sola clave para todo ese conjunto y que podría ser el ingreso neto generado por agencia. Esto en cuanto a las agencias. Con los productos tendríamos que irnos más por los tiempos que se dedican a cada producto. Pero también siempre nos va a quedar una parte donde no hay esa conexión directa y vamos a escoger una clave de asignación, que podría ser otra vez el ingreso generado por ese producto, por ejemplo. Sí, hay que considerar que hay algunas instituciones que han implementado ya algún análisis de costos por actividad o por proceso, y esta herramienta les va a dar información muy precisa sobre cómo asignar los costos. Va a quedar un remanente, como Martina decía. La recomendación es: no se preocupe si los valores son menores. Ustedes tienen que sacar un dato que no necesariamente tiene que ser exactísimo hasta el último centavo, sino que refleje la realidad y refleje la posición del costo y la rentabilidad del producto y de la sucursal. Para quienes no tengan herramientas de costos ABC, entonces, pues, basarse en los esquemas que Martina nos ha comentado es, creería yo, lo más apropiado. Muchas gracias. De ahí nos vamos a otra pregunta más larga. Le leo. ¿Cuál es el margen financiero promedio que generan los bancos en Latinoamérica? Creo que es el de 6% o algo así. Los márgenes en Latinoamérica son mucho mayores a los europeos, creo el 2%. O norteamericanos, no estamos los bancos latinoamericanos ganando mucho por intermediación financiera y por eso se está volviendo tendencia regular a las tasas de interés. Espera. No sé si lo entiendo completamente, pero y tampoco tengo en mente ahora exactamente los promedios de la industria. También no sé si esto se refiere a los bancos en general en Latinoamérica o a las instituciones de microfinanzas que obviamente manejan márgenes muy diferentes. Valía la pena de preguntar, es una pregunta anónima, podríamos preguntar si la persona que puso esta pregunta que nos explique un poco más, que dé un poco más de detalle, ¿serviría? Sí, o bueno, lo que puedo decir en general, que obviamente es cierto que los márgenes son bastante más altos en Latinoamérica, pero y justo por eso yo diría que los bancos latinoamericanos están ganando más por intermediación financiera y que a veces todavía no hay esta presión. De hecho, las herramientas que presentamos hoy, por ejemplo, la rentabilidad de productos o el de calcular precios por cada crédito, eso es algo que es muy común en los bancos más grandes en Europa. Y hay algunos de estos cálculos que incluso son un requerimiento del regulador tenerlos implementados. Por ejemplo, lo que mencionamos, lo de los precios de transferencia de fondo, en Alemania eso es un requerimiento de conocerlo. Entonces, por eso yo diría que cuando los márgenes se hacen más pequeños, se vuelve más grande la necesidad de implementar estas herramientas. Pero todavía en Latinoamérica, en muchas instituciones, no estamos en ese punto porque los márgenes son amplios. Muchísimas gracias.
Y nos vamos a la una pregunta de Milton López, de Honduras. Mi pregunta es, ¿qué riesgo corre una institución bancaria que tiene un alto porcentaje de créditos MIPYMES en mora y el efecto de la provisión de estos mismos? El efecto sobre la rentabilidad, me imagino. O puede ser que no. Muy probablemente se refiere a la coyuntura actual, ¿no? La coyuntura actual es, pues, bastante sui generis. Hay que tomar decisiones respecto a cómo la organización quiere gestionar cada una de esas operaciones a las que se refiere, cada una de estas operaciones con MIPYMES, para encontrar una solución. Y hay una gama amplia desde las moratorias, el renegociar la tasa, eh, condonar capital. Realmente hay que hacer uso de eso y pensar esto como con una visión de largo plazo. La coyuntura va a pasar, el mercado va a quedar ahí. ¿Cómo queremos que esa relación entre nuestra organización y los clientes se mantenga? Mm. ¿Algo? Sí, Martina, tal vez añade. puedo complementar en Ujú. general una tendencia que vemos en varios mercados de Latinoamérica y no sé ahorita específicamente en Honduras, pero un saludo muy especial hacia Honduras. Yo vivía ahí. Em, pero lo que quiero comentar es que en muchos países todavía se está tratando de diferir un poco el impacto de las provisiones que se van a tener que crear. Y eso está pasando incluso en bancos grandes en Europa y eso se hace con el visto bueno del regulador también para que los bancos no reconozcan todo el impacto de la crisis en un solo año o en 2 años, sino tratar de reestructurar algunas transacciones, tratar a través de moratorios, etcétera, de ganar un poco de tiempo y poco a poco aumentar estas provisiones. Tendencia Mm. que vemos. Sí, en Honduras hay estas regulaciones que están dando un cierto tiempo para constituir ese nivel de pérdida esperado una vez que se ha evaluado la cartera. Me parece que es de 5 años. Mm. Muchísimas gracias. Y una próxima pregunta es, ¿cuál es la estructura de gastos de referencia de IMF? La, Ahí no estoy segura, necesitaríamos una aclaración adicional. No. a ver si nos dio algo más. También, no, todavía no hemos tenido otra pregunta. Sí, por favor, la persona, la participante que puso la pregunta, ¿cuál es la estructura de gastos de referencia de IMF? ¿Nos podría completar un poco la pregunta para que podamos responder completamente a ella? Muchas gracias. María, la próxima, Vázquez. ¿Tienen alguna plantilla sugerida para el cálculo de costos que incluya todas las variables cuantitativas a considerar? Una pregunta que casi siempre se hace y la, eh, obviamente manejamos modelos para esto y lo hemos implementado para varios clientes, pero no manejamos como una plantilla estándar porque eh, cada implementación es bastante individualizada para el cliente y no simplemente se enchufa con la base de la institución y todo ya sale. Entonces ya viene con una implementación más completa. Por eso es difícil compartir algo que sirva para todo el mundo. Ujú. Gracias. Y la próxima, ¿es recomendable para el cálculo de la rentabilidad incorporar pérdida esperada o considerar provisiones? Perdón. Creo que depende de qué nivel de NIF has implementado.
cada vez es más obligatorio en las instituciones reguladas hacerlo en base a el cálculo de pérdida esperada. Pero muchas en nuestra industria todavía nos manejamos mucho con provisión, que es en base a los días de mora, ¿no? El cálculo de pérdida esperada es mucho más precisa porque contiene criterios mucho más detallados. Mm. Y sobre este tema conectado a las pérdidas esperadas y la NIF, vamos a tener Triple Jump Advisory Services va a auspiciar otro webinar para ustedes sobre este tema, la conexión entre reestructuraciones y las pérdidas esperadas, y también cómo su modelo que tienen ahora no representa tanto las reestructuraciones, porque nunca antes hemos tenido tantas reestructuraciones en microfinanzas. Y eso es el tema del próximo webinar que en español sería el 20 de junio, en un mes exactamente de hoy. Y les esperamos. Ahí también el Triple Jump va a comunicar con ustedes también sobre este directamente. Así, reúnense por favor a ese también. Va a ser una discusión muy importante y interesante en estos tiempos. Es muy, muy relevante. Así, nos vamos a la próxima. ¿Cómo sería la asignación adecuada del costo de personal para los productos o para un préstamo? Se habló durante el seminario que la asignación del costo de personal se realizaba dependiendo del tiempo que el personal le dedique al producto o préstamo, pero la nómina, al ser fija, sí continúa siendo efectivo este método. Sí, no lo veo tan relacionado con el hecho de que la nómina sea fija o no. Pero sí, o sea, prácticamente vemos dos métodos, uno bastante amplio que sí se ha implementado en prácticamente todos los bancos grandes lo tienen, que es el costeo basado en actividades, en donde se maneja un sistema donde periódicamente los empleados ingresan los tiempos que han dedicado a cierta actividad, y esto realmente permite hacer un cálculo bastante exacto eh, de cada persona, de cada rango, cada posición, con su salario, cuánto tiempo ha fluido hacia cierta actividad, cierto producto. Esto se puede usar para muchas cosas, ¿no? Incluso hacia ciertos clientes, por ejemplo. Pero es algo que no vemos muy práctico para instituciones más pequeñas, porque requiere un esfuerzo considerable para mantenerlo, para ingresar los tiempos. Normalmente lo que sirve es tener una fase de implementación en donde sí hay prácticamente un equipo que va a las diferentes áreas y hablando con ellos, tal vez tomando ciertos tiempos o averiguando la experiencia que tiene esta área, toman tiempos promedios y en base a esto se hace la asignación. Sí, un tema intenso. Muchas gracias. Y de ahí me voy a la próxima pregunta de una de las desventajas sobre el ABC. Una de las desventajas del costeo ABC es lo complejo de la tarea y el tiempo que toma su estimación. ¿Cuál sería otra alternativa similar? Y en caso de realizar el estudio ABC, ¿cada cuánto tiempo recomiendan actualizarlo? Sí, muy relacionado a esto. De hecho, conocemos algunas instituciones que en algún momento habían implementado un costeo ABC y que esto se mantenía durante un tiempo, unos años, la gente ingresaba sus tiempos, pero se abandonó después de un tiempo simplemente por el gran esfuerzo de mantenerlo. La recomendación de actualizar más bien sería para las estimaciones que hacen sobre los tiempos aplicados, y esto yo creo que no más de una vez al año.
porque no debería cambiar tan fundamentalmente, incluso cada 2 años podría ser, dependiendo un poco del contexto de la institución, obviamente si está en una fase muy dinámica o si es una institución ya bastante establecida que está creciendo más lentamente. Mm, gracias. Y de ahí, ¿tienen alguna sugerencia de una herramienta tecnológica en el mercado que se puede utilizar para el cálculo de rentabilidad y la asignación de costos? ¿Pueden recomendar algo que conozcan? Eh, Lo siento, ay, no. No, no. bueno, lo siento. Em, en general, no conozco muy bien ese mercado porque he trabajado mucho con un sistema particular, em, pero en general yo creo que no son, lo más importante es captar bien los gastos dentro de la contabilidad y para eso no se necesita algo muy sofisticado para tener la base bien. Pero seguramente hay sistemas más avanzados en el mercado, pero lamentablemente no sabría decir cuáles son o cuáles son los mejores. Ujú, gracias. Y de ahí vamos a otra dirección. Debido a los efectos de la pandemia COVID-19, la rentabilidad se ve sacrificada para apoyar a los clientes micro con relación a los productos por reducción de tasas y ampliación de plazos, cumpliendo con nuestra misión. ¿Cuánto tiempo consideran que es saludable mantener estas medidas? ¿1 o 2 años? Eso es una pregunta que sí, la tenemos muchos entre nosotros, ¿no? Sí, Eh, sí, muy interesante ver cómo todos nos hacemos una pregunta similar y es natural, esto nunca antes lo hemos vivido. Eh, Creo que hay que estar muy alineados desde los accionistas hasta la organización en qué es lo que esperamos y cómo vamos a navegar durante todo este tiempo hasta pues asegurar que la sostenibilidad de la institución está garantizada, pero también la sostenibilidad del mercado. Y ese es el equilibrio que es un poco difícil de conjugar. Creo que el conocimiento que ustedes pueden tener de su gente de campo, de la gente de negocios, y una sesión estratégica con sus accionistas es clave para poder abordar este tema cada institución en particular. Algunas tienen ciertas fortalezas que les ayudan a atravesar esto de alguna manera diferente y otras algunos desafíos mayores. y añadiendo algo del lado financiero, ahí, digamos, hay un límite natural para estas medidas en el sentido de que cada ampliación de plazo que hago o cada moratorio que doy Costo, disminuye mi flujo de caja. efectivo. Entonces vemos que después de cierto tiempo esto para las instituciones se puede convertir en un tema de flujo de caja, de liquidez últimamente, que en caso de instituciones refinanciadas por ejemplo, con créditos del exterior, eso puede llevar a una situación en donde se tiene que renegociar, reestructurar la deuda, que es ya un proceso pesado y que tiene implicaciones. Entonces, del lado del apoyo hacia el cliente, sí, pero hay que ver los tiempos y hay que observar muy, muy bien y muy de cerca los flujos de Cerca. caja. Muchas gracias. Y tenemos algunas preguntas más y creo que estamos muy bien en el tiempo también, tenemos algunos minutos. Vamos a esta. Si la entidad que estamos analizando es sin ánimo de lucro, ¿qué indicador debería tomar como referente para el cálculo de la rentabilidad esperada? Mm, Podría ser un 0%, pero podría ser también algo un poquito más alto, porque aunque no sea con ánimo de lucro, yo creo que siempre para cualquier entidad es bueno
tener algún colchoncito, sobre todo en estos tiempos que a veces la mora se nos sube más de lo esperado, hay que constituir más provisiones. Entonces, no había visto un caso así, podría ser un 0 o tal vez algo moderado, pero sí alguna expectativa de rentabilidad. Ujú. Yo opino que acá es importante recordar que la institución tiene que ser sostenible, a menos que cuente con una fuente de ingresos que ayude a cubrir los costos o los déficits que se vayan generando. Usualmente estas fuentes se van agotando, por lo cual requerimos que la institución garantice de alguna manera su sostenibilidad. Y eso significa que tiene que generar algún margen de utilidad. Mm. Muchas gracias. Y nos vamos. En la creación de un producto nuevo, al calcular la tasa o precio al que se va a ofrecer, ¿qué porcentaje le coloco de pérdida esperada si aún no cuento con historia de este producto? Tendría que asumir algo en base a productos parecidos o con características parecidas que ya manejo. Si no tengo nada de esto, podría ser con datos del mercado, tal vez, si se puede obtener la información de algunos competidores, aunque tampoco siempre sirven como una buena referencia, porque uno muchas veces tiene la expectativa de hacerlo mejor que la competencia, pero realmente tendría que estimarse. Ujú. Gracias. Y una, me parece para Janet, porque lo estudiaste el tema, ¿alguna referencia bibliográfica que puedan recomendar sobre métodos para establecer precios de transferencia? ¿A dónde le podemos Eh, indicar? Pues bibliografía, Carve, podríamos tal vez ponerla dentro de la información que vamos a mandar junto con los materiales del webinar, si te parece. Sí, claro. Eh, sí, Les creo vamos, que sí, ok. por favor. No, ok. Sí, lo vamos a incluir con la información que le vamos a mandar porque Sí, la nota tenemos aquí ahora rápido. Así lo van a tener con el correo que ustedes todos van a recibir, que va a incluir la grabación, la presentación y esta bibliografía aquí mismo. Muchísimas. Aquí nos quedamos a la última pregunta y muchísimas gracias a ustedes por sus preguntas, por su atención. Gracias a nuestras presentadoras por sus respuestas, por sus presentaciones. Y gracias a Triple Jump Advisory Services para que esto sea posible todos juntos. Antes de irse, una pequeña pregunta que le hice al inicio. Aparece una encuesta cuando ustedes cierren la ventana. No más de 4 minutitos, por favor, y para nosotros es muy importante de saber un poco qué les interesa a ustedes, qué les va a interesar en el próximo tema y los próximos temas de la segunda parte del año también, para que nosotros podamos ofrecerles lo que les interesa. Muchísimas gracias y me queda desearles un día maravilloso y cuídense durante estos tiempos extraordinarios. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.